¿Qué onda, Red Cleganeros? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien. Hoy nos toca hablar acerca de la tercera parte de esta miniserie documental llamada La Castañeda, el manicomio donde habitaba la maldad. Así que vamos a darle comienzo a esto. Y pues algunos de los datos curiosos acerca de la Castañeda son que dentro de la Castañeda había un cine en el cual proyectaban películas de Charlie Chaplin y de Harold Lloyd, en el cual pues la gente podía acceder por módicas cantidades, gente del exterior, al igual que también los pacientes. El abuelo de un amigo me contó la historia de que los internos luego se escapaban e iban al cine y ahí los veías, en el cine que estaba ahí en la Castañeda. Entonces se empezaron a reír incontrolablemente así de la nada. Entonces era muy común ver cómo pues escapaban los internos, los pacientes de la Castañeda. Como otro dato curioso, Gabriel Aguilera, el papá de Juan Gabriel, estuvo internado en la Castañeda. Él, a la edad de 39 años, fue internado a causa de varios factores. El primer factor es que él trabajaba en Michoacán, Pácuaro, en el campo. Y un día andaba preparando la quema del pasto, pero se extendió a los vecinos. Entonces lo persiguieron y lo amenazaron de muerte. Desde entonces como que empezó a presentar como también violencia por su fuerte carácter y empezó a agredir a su familia, más que nada a su esposa. La agredía brutalmente, es decir, brutalizaba a la mamá de Juan Gabriel. Entonces, a la edad de 39 años, Gabriel Aguilera fue internado en la Castañeda. Juan Gabriel solo tenía 6 meses de edad, por lo que nunca conoció a su papá, y su papá jamás sabría que su hijo se convertiría en un cantante famoso. En vez de mejorar, empezó a empeorar y desarrolló delirio. Empezó a hablar con las paredes, con las cuales pareciese como si estuviera hablando con sus hijos. Alberto, que pues es justo Juan Gabriel, se llama Alberto. Entonces hablaba con ellos y ahí se la pasaba hablando y hablando y hablando. Y así, y jamás saldría. Toda su vida se la pasó internado. Por ese hecho, pues jamás alcanzó a ver en lo que se convirtió su hijo. Ni Juan Gabriel conoció a su papá por lo mismo. Otro dato curioso es el de un señor, un paciente, un señor ya grande, que andaba escribiendo una novela, a la cual pues nunca podía encontrar la frase final. Y se la pasaba todo el tiempo buscando la frase final sin conseguirla. Tenemos Google Earth para ver las dimensiones de la Castañeda. Nos acercamos un poquito aquí a Miscuac. Todo esto por aquí era la Castañeda. Aquí podemos ver el periférico. Y esto de acá podemos ver las calles. Aquí está, mira. Esa es una de estas. La calle de la Castañeda. No hay pedo. Toda esta es Avenida Revolución. Entonces, si no me equivoco, por aquí debe de estar la calle de la Castañeda, que justo está hecha en su nombre. Y todo esto es lo que fue alguna vez la Castañeda, ¿no?
Y aquí eran los servicios generales. Esta era la entrada principal de la Castañeda. Y todo esto de atrás, este es Torres de Mixcoac. Y pues todo esto es Lomas de Plateros, la unidad habitacional de Plateros. Este es el depo. Así. Aquí podemos ver toda esta, el depo. Es el depo. Wow, qué chido. Y pues hasta acá llegaba, era una madresota, pues, ¿no? Aquí está Walmart. Y justo aquí era donde estaba la entrada. El edificio principal. Servicios generales. Ahora lo que vamos a hacer es superponer una imagen de los planos para hacer una comparación con Google Earth. Y esto era la Castañeda. Ok. 0.29 kilómetros. .45, perdón. Y vamos a ver esto, ¿verdad? 0.58. .48. Y pues aquí podemos ver que también está alineado Revolución. Aquí se ve la calle. Todo esto es Revolución. Este es el metro Tacubaya. Jiji. Y esta es la calle de la Castañeda. Bueno, esta es la Castañeda. Aquí lo que se tiene que hacer primero es calcular el ancho, luego el largo, pero aquí lo que podemos apreciar es que el terreno es irregular, entonces pues es un poco difícil calcularlo. Entonces vamos a aplicar chilimetría. Entonces pues haremos un aproximado con, pues como mencioné, con chilimetría. Entonces empecemos. Cuatro y medio. Y aquí es donde les digo que se aplica la chilimetría. 7. Lo dejaremos en 7.2. O sea, esta parte que falta aquí se compensa con este terreno que está acá. Entonces pues le agregamos un poco. Y pues ya con eso podemos sacar esta pequeña extensión de terreno. Pues ya hicimos los dos cálculos, ¿no? El primero fue a través del mapa. Hicimos una superposición de un plano de los años 50 en comparación sobre el mapa satelital de la ciudad en Google Earth. La calle que está en naranja en el plano es Avenida Revolución. Y la calle que está marcada en verde es la Castañeda. Entonces se alineó la calle de Revolución con la calle de la Castañeda sobre el mapa, que quedarán alineadas. Y aparte de eso, pues también se calculó las proporciones para que quedara casi exactamente. Entonces ya con eso se pudo sacar más o menos las medidas de la Castañeda. También hay que tomar en cuenta un dato oficial que sí poseemos, es el área era de 141.662 metros cuadrados. Y eso era la extensión de la Castañeda.
Ese es dato oficial. Lo que no tenemos es el largo, el ancho y todo eso, además de que hay que ver que pues parte del terreno de la Castañeda también era como bosquecito, estaba desuniforme y pues justo en las partes aledañas también estaban las casas de los empleados, los médicos, las enfermeras, todo eso, ¿no? Entonces, pues es muy difícil sacarlo a ciencia cierta, pero como mencioné, pues hicimos un aproximado. Entonces, lo primero que se hizo fue sacar pues, las proporciones. Con la regla de Google Earth, primero medimos el ancho, que dio 0.29 kilómetros, que ya convertido a metros son 200 metros. Y luego sacamos el ancho, que nos dio 0.45 kilómetros, convertido 450 metros. Y si lo multiplicamos, 290 por 450 nos da 130.500 metros cuadrados, porque es el área. Ahora, lo siguiente que hicimos fue aplicar chilometría, es decir, basado en los planos, hacer proporciones. Y con esas proporciones y el área, sustituir. Entonces, con la chilometría, calculamos que el ancho nos da 4.5 centímetros. El largo nos da 7.2 centímetros. Ahora tenemos que sacar las proporciones. Si sacamos cuál es el porcentaje de 7.2 en 4.5, nos sale que 4.5 por 100 nos da 450. Ahora, 450 entre 7.2 nos da 62.5%. Es decir, el 4.5 equivale al 62.5% del 7.2 en centímetros. Ahora, eso lo tenemos que convertir a proporciones reales en el sentido de que conocemos cuánto es el área. El área es de 141.662 metros cuadrados. Ahora solo tenemos que hacer una proporción en donde el ancho sea el 62.5% del largo. Entonces, una combinación que satisface este punto de referencia es de largo 476.10 metros y el ancho 297.5625 metros. Ahora, si los multiplicamos, 476.10 por 297.5625 nos da 141.669 metros. Es decir, no difiere tanto, ya que la diferencia es de solo 7.5 metros. Entonces significa que estamos cerca. Con estos datos podemos decir que la diferencia no es tanta. O sea, como mencioné, pues es muy irregular el terreno y es muy difícil de medir. Es lo más cercano que se puede hacer un cálculo de las proporciones de la Castañeda, ¿no? Entonces, pues así es como lo hicimos para calcular pues cuánto medía la Castañeda. Con un plano de lo que era la Castañeda y con ayuda de Google Earth solo se le bajó opacidad y listo, ya quedó. Definitivamente, la Castañeda era un lugar a donde se venía a sufrir, un lugar donde las condiciones eran deplorables. Los internos eran tratados peor que animales. La deshumanización llegó a tal grado que muchas veces no eran considerados ni siquiera humanos y se les trataba de lo peor. Hubo muchos males que acontecieron a la Castañeda. Por ejemplo, a lo largo de toda su existencia hubo mucha insalubridad que trajo la muerte y el descuido de muchos pacientes. E inclusive hubo muchas muertes aparte de eso. Muertes por maltratos, muertes por negligencias médicas, muertes por experimentación, cosas que obviamente no se hablan y no son sacadas a la luz. Inclusive, como hemos visto en los planos de la Castañeda, hasta el fondo, en la parte trasera, tenían la morgue. Obviamente ahí se deshacían de los cuerpos y listo, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas jamás salieron a la luz. Ahorita toda la información que tenemos es lo poco que llegó a salir o lo poco que se llegó a decir por parte de internos, por parte de trabajadores, por parte de directores de la Castañeda. Pero es obvio que hay muchas cosas que se ocultaron, muchas cosas que nunca se dijeron y muchas cosas que nunca se van a decir. No me imagino cómo debió de haber sentido a la gente que habitó la Castañeda. Era un verdadero infierno. Pero inclusive la vida afuera también era muy difícil. Hubo registros de pacientes que entraban y salían a voluntad, por el hecho de que la vida afuera era tan difícil que tenían que regresar. Al menos aquí tenían una comida asegurada. Una comida horrible
y de baja calidad, pero al menos tenían algo. Afuera no tenían nada. Las condiciones de vida afuera eran extremas. No conseguían trabajo, no tenían nada que comer, vivían en la calle. Entonces preferían regresar a la Castañeda a seguir sufriendo. Y otras personas que pasaron toda una vida recluidos, que jamás pudieron salir. Y este es el último video de una miniserie documental compuesta por 3 partes. Si no han visto la primera y la segunda parte, se las recomiendo muchísimo, ya que manejamos muchos datos y compartimos mucha información de lo que fue la Castañeda, las condiciones, su historia, su origen y su final. Del cómo fue desmantelada la Castañeda en 1968 en la Operación Castañeda para ocultar todos estos crímenes humanos y psiquiátricos que acontecieron en la Castañeda por parte del presidente Díaz Ordaz, un poco antes de que fueran inauguradas las Olimpiadas del 68. También podemos ver que coincide con la matanza del movimiento estudiantil del 68. Muchas coincidencias, ¿no creen? Los links de la primera y la segunda parte las dejaré al final del video. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden compartir con sus amigos en redes sociales, darle like y suscribirse. Hasta la próxima.